Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 11. Vamos a continuar con el estudio de los versículos 20 al 26. Concretamente en Marcos 11, 20 al 26, vamos a ver el poder de la oración. El poder de la oración. Y nos quedamos cortos al afirmar que la oración es poderosa. Como congregación estamos presenciando el poder de la oración de varias maneras. Tal vez la más notoria es como el Señor ha respondido a nuestras oraciones respecto al nuevo terreno Eras de Renueva, ahora ya el nuevo edificio. La construcción de este lugar ha sido fruto de la oración de los hermanos, no solo aquí, sino en muchos lugares del mundo, y el Señor en su buena voluntad ha contestado levantando ese edificio en su poder para su gloria. Desde 1992 fue la primera ocasión que se tuvo en mente y se empezó a orar por la concesión de este terreno, que concedió 15 años después, en el 2007, las autoridades de esta ciudad de manera unánime. Pocos años después se comenzó a redactar el proyecto arquitectónico y en el 2012, el 20 de febrero del 2012, se empezó a excavar y al menos teníamos los fondos suficientes que habíamos ofrendado entre todos para hacer el agujero y poner la valla, y todos en nuestra humanidad nos preguntábamos, ¿qué va a pasar? Tenemos un agujero ahí enorme, no hay más dinero, esto es una obra que nos sobrepasa, ¿qué va a suceder? En ese tiempo decidimos empezar a orar congregacionalmente. Y desde ese año 2012, incluso puede ser que un poquito antes, 2011, final del 2011, comenzamos a reunirnos cada domingo por la mañana a las 10 de la mañana, lo cual seguimos haciendo, para orar. Para poner en las manos del Señor este proyecto, que si era su voluntad lo llevase adelante, con gratitud cada vez que proveía, con petición por aquello que faltaba, el poder de la oración. Y recuerdo que en una ocasión una persona nos visitaba al comienzo y me preguntaba, ¿qué estáis haciendo para recaudar los fondos necesarios para levantar ese edificio que está fuera de vuestro alcance? Yo recuerdo que le contesté, mira, hemos empezado una reunión de oración los domingos por la mañana antes del culto y teníais que haber visto la cara de extrañeza que tenía. No solo tenía cara de extrañeza, sino que a continuación me dijo, bueno, pero estáis haciendo algo más, ¿no? Eso no será todo. Bueno, sí, estamos haciendo algo más, estamos tratando de ofrendar de acuerdo a nuestras posibilidades, pero principalmente sabemos que dependemos de Dios, y si esto va a suceder, Dios lo va a hacer, y por lo tanto lo primero que tenemos que dedicarnos no es a tratar de proveer nosotros los fondos, sino orar y pedir al Señor que Él lo haga de acuerdo a su buena voluntad. Esa fue nuestra campaña principal y sigue siendo para poder levantar ese edificio. Dios lo ha levantado. Y si Dios quiere, el domingo que viene tendremos nuestra primera reunión allí. El poder de la oración. La oración es poderosa. La oración es poderosa porque aquel que oramos y clamamos tiene todo poder. No nos engañemos. Es un matiz muy importante. La oración es poderosa, pero el poder no está en la oración ni en nosotros. El poder está en Dios a quien oramos. Él es el que tiene todo poder. En este pasaje de Marcos 11, 20 a 26, vamos a ver el poder de la oración. Fijémonos, comenzando en el versículo 20, dice así la palabra del Señor. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis,
tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. En estos versículos que acabamos de leer vamos a observar el poder de la oración y especialmente el poder de la oración bañada por dos elementos o dos facetas de la oración. En primer lugar, vamos a ver en los versículos 20 al 24 la oración crédula. La oración crédula, en fe, la que cree lo que pide. Y en segundo lugar, versículos 25 al 26, vamos a observar la oración clemente. La oración clemente, en otras palabras, la oración que perdona. Comencemos observando el poder de la oración por medio de la oración crédula, versículos 20 al 24. Lo que da lugar a que Jesús hable sobre la oración crédula es lo que había sucedido justo anteriormente con la higuera estéril el día anterior. Y ellos ven a la mañana siguiente cuando pasan a su lado. Esto lo observamos en los 3 primeros versículos de esta sección, versículos 20, 21 y 22. Fijémonos, versículo 20, da el contexto a las palabras de Jesús. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. El texto comienza diciendo, primera parte del versículo 20, por la mañana. Estamos en lo que se conoce como la Semana de Pasión o la Semana Santa, lo que estamos celebrando en estos días. De hecho, son los últimos días de Jesús antes de su crucifixión y resurrección esa misma semana. Dice el texto por la mañana, no nos dice el día que es, pero según elaboramos la cronología leyendo los distintos versículos y los distintos evangelios, podemos afirmar con certeza que era la mañana del martes o la mañana del miércoles, dependiendo si tomamos que la entrada triunfal sucedió el domingo o sucedió el lunes. No está del todo claro. Los que piensan que la entrada triunfal sucedió el domingo, creen que hubo un día de esa semana que los evangelios no relatan y que no tenemos información acerca de él. En cambio, los que creen que todos los sucesos fueron consecutivos y día tras día esa semana sucedió algo y nos lo relata el evangelio, nos da a entender que la entrada triunfal no fue domingo, como se celebra tradicionalmente, sino que pudo haber sido el lunes. Ahora, eso es secundario. Lo que el texto nos dice, ya sea martes o sea miércoles, es que fue por la mañana, y la manera en la que lo expresa está hablando de una hora muy temprana, la primera hora de la mañana. En aquel tiempo tenían expresiones para decir la mañana y los distintos aspectos de la mañana, no la mañana y toda la mañana, la dividían en distintas secciones. En este caso está hablando de alrededor de las 6 de la mañana, muy pronto. Así que a primera hora de la mañana, fijémonos el versículo 20, pasaban por un lugar. ¿Cuándo pasaban? Venían de Betania, donde habían pernoctado, e iban camino a Jerusalén como el día precedente, unos 3 kilómetros de camino. Y pasaban por el mismo camino que el día anterior, y entonces pasan por el mismo lugar que el día anterior. ¿Y qué se encontraron? Versículo 20, fijémonos. Vieron la higuera seca desde las raíces. La misma higuera del día anterior, con una única diferencia. Estaba en el mismo lugar, era la misma higuera, prácticamente la misma hora del día que en la mañana anterior. Una gran diferencia. ¿Qué sucedió? La higuera estaba seca. El día anterior estaba sin fruto. Hoy, ese día, estaba seca de arriba abajo. ¿Por qué? Por la maldición de Jesús que se había cumplido exactamente. Vemos en los versículos precedentes, 12 al 14, cómo Jesús maldijo esa higuera. De hecho, Mateo 21 y 19 nos afirma que la higuera se secó instantáneamente. Los discípulos lo apreciaron, que estaba seca de arriba abajo, a la mañana siguiente cuando pasaban por allí, pero la higuera se secó, comenzó a secarse instantáneamente desde el momento que Jesús pronunció la maldición. La higuera había pasado de frondosa a esquelética en apenas un día. Así, antes de la enseñanza de Jesús en este contexto,
El versículo 21 nos muestra las palabras y reacción de Pedro. Fijémonos, el versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro es el portavoz de la sorpresa generalizada. En este pasaje vemos como Pedro es el que está sorprendido, pero en el pasaje paralelo, Mateo 21:20, dice que todos los discípulos estaban sorprendidos. Todos estaban viendo que la higuera estaba seca de arriba abajo, pero Pedro es el que toma la voz cantante. Pero no solo este texto recoge la sorpresa, sino que más significativamente les sorprende que la higuera se hubiese secado de esa manera. La pregunta que está en el aire, implícita en este pasaje, pero explícita en Mateo 21:20, es: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? ¿Cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo se ha podido secar así? Todos nosotros estaríamos igualmente sorprendidos, ¿verdad? Si un día pasamos por el camino al trabajo donde hay un árbol frondoso y al día siguiente pasamos por allí y de repente está seco de arriba abajo, diríamos: ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que ha sucedido? Pedro está verbalizando esta sorpresa generalizada y se lo está diciendo a Jesús. Es un poco paradójico, ¿no? Irónico. Mira, maestro, Rabí, se ha secado. No vemos las palabras de Jesús, pero todos nos podemos hacer una idea. Bueno, ¿no te acuerdas que maldije ayer a la higuera? Claro que se ha secado. ¿Cómo no se iba a secar? Y a raíz de este comentario, Jesús aprovecha sus primeras palabras para darles una enseñanza a sus discípulos a raíz del suceso de la higuera estéril. Ahora ya la podemos llamar la higuera seca. Fijémonos, versículo 22. ¿Qué les dice Jesús? Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Ellos no debían estar sorprendidos por lo que había sucedido a la higuera, sino que este suceso les debía mover a tener fe. De hecho, utiliza un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Un mandato. Tened. No es una opción. No era solo para tal vez los discípulos más comprometidos. No era solo para Pedro, que era el que llevaba la voz cantante. No era solo ni siquiera para los discípulos en aquel momento, sino que este es un mandato para todo seguidor verdadero de Cristo. Y además no solo es un mandato, sino que lo expresa en presente, y la manera que lo expresa es una acción continuada. No solo Jesús les estaba diciendo: tened fe ahora, ya que habéis visto que la higuera está seca, y por lo menos hoy tened fe en Dios, sino que le está diciendo: caracterizaros cada día, según seguís a Cristo, por tener fe en Dios. Ahora, la pregunta que hemos de hacernos y responder adecuadamente es: ¿qué es tener fe? ¿Qué es tener fe? Hay muchas versiones ahí fuera de lo que es tener fe. Incluso nosotros mismos podemos tener muchas ideas de lo que es tener fe, y por lo tanto hemos de describir según este texto y según la enseñanza de las Escrituras a qué se refiere Jesús exactamente. En este caso, hemos de comenzar por lo que no se está refiriendo. No se está refiriendo a una fe salvífica, es decir, a creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El contexto nos lo deja claro. Ya les había llamado anteriormente a los discípulos a seguirle a Jesús. A cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la ganará. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si perdiese su alma? Los discípulos ya estaban siguiendo a Jesús. Los discípulos ya le reconocían como el Mesías. Ellos ya habían afirmado, Pedro de nuevo como portavoz, unos capítulos antes: tú eres el Cristo. Incluso los discípulos ya habían dicho, cuando las multitudes habían ido y Jesús les había confrontado diciéndoles: ¿vosotros también os queréis ir? Que contestaron: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no les está llamando a reconfirmar su fe,
ni les está llamando a tener una segunda conversión, ni les está llamando a salvación. Eso ya había sucedido. No está afirmando ese tipo de fe salvífica en este pasaje, sino que aquí tener fe es confiar plenamente. Confiar plenamente. Ahora, es muy importante no solo quedarnos con tener fe, sino el objeto del depósito de esa fe. No es una fe que confía en uno mismo. No es una fe que confía en la fe. No es tener fe en la fe, ni mucho menos, ni en nuestra propia confianza. Sino que dice el texto, tener fe en Dios. Esta fe a la que Cristo llama a sus discípulos, a la que todo seguidor de Cristo somos llamados, es una fe que tiene un objeto. ¿Quién es este objeto? Dios. No somos llamados a confiar en nosotros, no somos llamados a tener fe en la fe en general. No somos llamados a producir pensamientos positivos, sino confiar plenamente en Dios. La forma en la que Jesús lo expresa da a entender que no habla de una fe de la que nosotros somos protagonistas, ni directa ni indirectamente, sino de una fe de la cual Dios es el protagonista. Por lo tanto, no hemos de estar preocupados con la naturaleza de nuestra fe personal, sino con el carácter del Dios vivo en quien está depositada esa fe. Es un llamado a confiar en Dios. ¿En base a quién es Él? Confiar en su poder, confiar en sus propósitos, confiar en sus planes, confiar en su voluntad. Y no hemos de centrarnos en nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué clase de fe tengo? Sino hemos de centrarnos en Dios, en quien hemos de depositar nuestra confianza. Y para cumplir con este mandamiento de tener fe en Dios, primeramente, requisito sine qua non, imprescindible, prerequisito es conocer a Dios y sus atributos. Conocer a Dios y sus atributos. Cuanto más conozcamos el carácter de Dios por medio de su palabra, más confiaremos en Él plenamente. Y solo podemos conocer a Dios verdaderamente por medio de su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito del Padre, Jesucristo, es el que lo ha dado a conocer. Y solo por medio de Cristo Jesús podemos ser reconciliados con Dios, ser hechos sus hijos, recibir un nuevo corazón, una nueva naturaleza y empezar a entender verdaderamente, por el Espíritu Santo que está en nosotros, quién es Dios por medio de la lectura y estudio de su palabra. Porque Dios se ha revelado a los hombres por su palabra, por las Escrituras. Para confiar en Dios hemos de conocerle a Él. Este fue el caso de Pablo. ¿Recordamos Pablo? Cómo él antes de su salvación era una persona religiosa, era una persona que conocía el Antiguo Testamento, era una persona que conocía la ley, pero no conocía a Dios. Tenía una tradición, tenía una religión, su confianza estaba en su currículo, su confianza estaba en su linaje judío de judíos, su confianza estaba en sus obras, su confianza estaba en sí mismo. Incluso eso se podría catalogar, y hoy en día se cataloga como algún tipo de fe. No estaba refiriéndose a eso. ¿Qué sucedió en Pablo? Pablo fue transformado. Cristo se le apareció. Cristo lo salvó. Cristo lo transformó. Cristo le llamó a servirle. Y entonces, según Pablo conoció a Dios por medio de Cristo, es que pudo confiar verdaderamente en Él de manera práctica en situaciones cotidianas de cada día. Después de su conversión, Pablo dejó de perseguir a los cristianos y pasó a ser perseguido. Fijémonos en un episodio que conocemos todos en Filipenses 1. Filipenses 1. Pablo fue encarcelado por predicar a Cristo. ¿Cómo lo tomó Pablo? ¿Acaso Pablo dijo, claro, como soy hombre de poca fe, he acabado en la cárcel?
¿O Pablo acaso dijo, si hubiera tenido más fe, no me hubieran pillado y estaría libre? ¿O acaso Pablo dijo algo similar? No, no dijo nada de esto. Porque su confianza no estaba en sí mismo, su confianza no estaba en la fe, su confianza no estaba en su propia fe, sino ¿dónde residía su confianza? En Dios, en Dios. Así que en su lugar dijo, fijémonos Filipenses 1, versículos 12 al 14. Este es el testimonio de los hermanos. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto encarcelado han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, fijémonos aquí que dice, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Aquí está una manifestación de tener fe en Dios, de confiar en Dios. Las circunstancias no podían ser peores. Pablo, uno de los líderes, sino el líder más prominente de la iglesia cristiana del siglo I, encarcelado. Imaginémonos qué desesperanza, qué desconsuelo, qué desánimo para los hermanos. Pero tenían su mente puesta ¿en quién? En Dios. Y fijémonos, aunque la situación no podía ser prácticamente más adversa, ¿qué sucedió? A pesar de las circunstancias negativas, confiaron en Dios. Fijémonos, versículo 14. Confiando en el Señor por causa de mis prisiones, ¿cuál fue el resultado de su confianza en el Señor? Más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. La fe no depende de las circunstancias. La fe no se ve cuando todo viene de cara, ni cuando todo viene de frente o en contra. La fe está depositada confiando plenamente en Dios. Y según apartemos nuestra vista de las circunstancias y la pongamos en Dios y veamos su carácter, veamos su persona, profundicemos en sus atributos y meditemos en lo que la palabra de Dios dice, eso nos va a mover a tener fe en Él, confianza en Él, aunque todo alrededor pueda parecer lo contrario. Puede ser que hayas estado orando mucho tiempo por un familiar inconverso. Puede ser que estés desanimado porque tanto tiempo y mira, qué persona más tozuda. Y ya se lo he explicado una y otra vez y no hay manera y te puedes desanimar, ¿verdad? Y nos desanimamos. Pero nuestra confianza ¿en quién está? En Dios. ¿Está en que esa persona se va a ablandar? No, nunca se va a ablandar por sí mismo. ¿Está en nosotros de que si tal vez venimos con otro, desde otro ángulo, o decimos otra cosa, tal vez vamos a lograr convencerle? No. Nuestra confianza está en Dios. ¿Y quién es Dios? Es el único que puede dar salvación. Y Dios es bueno. Y confiamos en Él, que si es su voluntad, Él va a salvar a las personas. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Así que, esa circunstancia, si ponemos los ojos en Cristo, nos va a mover a seguir orando por esas personas y nos va a mover a seguir predicando el Evangelio a muchos otros, pues nuestra confianza no está en nosotros ni en los resultados de nuestra predicación, sino está en Dios, el objeto de nuestra fe. Ahora, hemos de conocer a Dios para confiar en Él plenamente en medio de cualquier circunstancia. Los discípulos, fijémonos, asombrados, sorprendidos de que la higuera se hubiera secado instantáneamente desde la raíz. ¿Por qué? Porque todavía estaban en el proceso de conocer más y más a Cristo, sus atributos, su persona, y según le conocían más confiaban en Él. Fijémonos, Hechos de los Apóstoles. Cristo se va, podríamos decir, wow, los discípulos ya sí que tenían que estar desanimados. Después de esos 3 años con Jesús, y después de que se cumplió, que Jesús resucitó, después de la ascensión de Jesús, y después de que recibiesen en Hechos 2 el Espíritu Santo en ellos, igual que lo tenemos nosotros, cada creyente, ¿qué sucedió? Confiaron aún más en Cristo y en su mandamiento. Y fueron por todo el mundo haciendo discípulos en el poder del Espíritu. Y se cumplió lo que Hechos 1 les dijo Jesús antes de su ascensión.
y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Según crecieron en su confianza en Dios, en conocer a Dios, en conocer los atributos de Dios, es que confiaron más en Él. Pablo en medio de su prisión. Nosotros, en ocasiones podemos pensar, somos víctimas de las circunstancias. Eso es una mentira. Ninguna persona es víctima de las circunstancias, porque Dios es soberano y nosotros como sus hijos podemos estar confiados cuando conocemos y ahondamos, según la palabra, en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, en el poder de Dios, en el control de Dios, que ninguna circunstancia se le escapa y por lo tanto no somos víctimas de ninguna circunstancia como si la suerte o el destino existiese, sino que estamos en las manos de nuestro buen Dios Todopoderoso. Amén. Y dejamos todo ahí confiando plenamente en Él. No vamos a tener tampoco fe si introspectivamente la buscamos en nuestro interior. No la vas a encontrar. Sino que hemos de centrarnos en el objeto de la fe, Dios mismo, su carácter. Y según conozcamos más de Dios, confiaremos más en Dios. Por eso es tan hermoso y tan necesario, hermanos, estar en las Escrituras, estar en la palabra, para que nuestra confianza esté en el Señor, en sus promesas, en sus atributos. A veces he escuchado, erróneamente y tristemente, personas que llevan años en el Evangelio y les ofrecen hacer un estudio bíblico, y un estudio bíblico de los atributos de Dios, como no hace tanto tiempo estuvimos en esta congregación, y te decían, "Buah, yo eso ya lo sé, yo ya necesito otra cosa más avanzada". ¿Ah, sí? ¿Ya has llegado a conocer a Dios en toda su extensión? ¿Ya conoces todos sus atributos? ¿Ya no necesitas profundizar en sus bondades? Todos lo necesitamos. ¿Cómo no vamos a necesitar eso? Es más, en base a ese conocimiento de los atributos de Dios según su palabra, es que vamos a ser fortalecidos en nuestra fe en Él, en nada más. Necesitamos profundizar, ahondar en el carácter de Dios, y eso nos va a mover a confiar en Él y no en nosotros ni en las circunstancias. Una vez que Jesús, a raíz de la maldición de la higuera seca, establece la enseñanza principal, en este versículo 22, desarrolla más particularmente lo que es una oración crédula. Fijémonos, lo desarrolla en los versículos 23 y 24. Y lo primero que nos dice en el versículo 23 es que la oración crédula cree firmemente. La oración crédula cree firmemente, versículo 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. La oración crédula cree firmemente. Y la base de la oración crédula no es la persona, porque fijémonos lo que acaba de decir el versículo 22. ¿Dónde está depositada la confianza? En Dios. Cuando confiamos en Dios y conocemos a Dios, entonces vamos a poder pedirle a Él sin dudar en nuestro corazón, no en base a nuestra fe, sino en base a los atributos de Dios, sabiendo que Él, si quiere hacerlo, puede hacerlo. El versículo 23 comienza dándonos un ejemplo sobre un monte. Esta es una figura retórica, es una hipérbole. Claro, ¿Dios puede mover un monte? Claro que sí, y mucho más. Pero les está dando un ejemplo que les va a chocar y van a entender hasta qué punto hay que confiar en Dios, porque Dios tiene todo poder. Esta es una exageración con la que está afirmando el punto principal de la enseñanza. El punto es que cuando un creyente se vea confrontado por una situación que le sobrepasa, ¿quién cree que puede mover un monte? Está fuera del alcance de cualquier persona. Entonces, cuando parece que no tiene solución humanamente hablando, ha de confiar en Dios para la resolución de tal situación. ¿Cómo ha de confiar en Dios? Versículo 23 lo deja claro. Continúa diciendo, no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido.
ha de ser una confianza sin dudar, cierta, firme en Dios. En primer lugar, nos da la idea de que no ha de dudar en su corazón. Esto no significa que uno dude de su propia fe, ya que la fe en sí misma no es donde está el poder, sino en Dios, sino que no ha de dudar del carácter de Dios a quien está pidiendo confiadamente. Tienes que pedir confiadamente, firmemente, en que Dios tiene poder para hacerlo. Y has de pedir y orar sin dudar de que Él lo va a hacer si es su voluntad. Hemos de confiar en base a los atributos de Dios, dependiendo de lo que pidamos. Hemos de confiar sin dudar de su justicia, sin dudar de su gracia, sin dudar de su perdón, sin dudar de que Él es verdad, sin dudar de que nunca se equivoca. En su lugar, en vez de dudas, hemos de confiar en Dios y sus atributos para llevar a cabo su petición. Y lo hemos de verbalizar y ha de ser coherente con lo que realmente creemos. Lo que verbalizamos en esa petición ha de ser coherente con nuestra actitud interna de confiar en Dios para hacerlo. Y confiar plenamente. Esto no significa que esa confianza ha de ser perfecta, porque nunca lo será. Nunca confiamos perfectamente en Dios. Esto no significa que no vayamos a dudar en algún momento, porque en ocasiones dudamos de que Dios lo vaya a hacer, sino que en el poder del Espíritu, en base a su palabra y firmes en los atributos de Dios, Él nos permita pedir realmente confiando en que Él puede hacerlo y aún en nuestra debilidad. Por ejemplo, fijémonos, Marcos capítulo 9. Un ejemplo que ilustra perfectamente lo que el versículo 23 está diciendo. Nos encontramos al padre del muchacho endemoniado. En el versículo 22. Y fijémonos porque él creía, pero tenía dudas. Marcos 9:22. Después de explicarle todo lo que le sucedía, le dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él dudaba. Si tú puedes hacer algo. Creía, pero si dudaba. Jesús le confronta, versículo 23, y le dice: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Para el que cree en qué? En el poder de Cristo. En el poder de Dios. ¿Qué sucede? Versículo 24. El padre reconoce su debilidad, su duda, y le pide ayuda a Dios. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Vemos como no es una creencia perfecta. Vemos como sí creía pero tenía sus dudas. Pero a la luz de las palabras de Cristo, él fue animado a clamar a Dios mismo, hecho hombre, y a decirle: creo, pero no perfectamente. Creo, pero tengo mis dudas. Señor, en lugar de intentar yo creer más y depender de mi fe y depender de mis fuerzas, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor nos ayuda. Y nos ayuda a la luz de contemplar quién tenemos delante de nosotros, no mirando las circunstancias. Señor, ayúdame a la luz de tus atributos, de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu justicia, de tu santidad, de tu soberanía. Señor, ayúdame a creer, a poner mis ojos en ti. Jesús sanó a su hijo. A continuación le sana. A pesar de la fe débil de este hombre que clamó a Jesús: ayúdame en mi incredulidad. Vemos que el poder no está en nosotros, el poder no está en la oración, el poder no está en nuestra fe que es débil, el poder está en Dios. Y a Él, en medio de nuestra debilidad, clamamos: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y según somos expuestos a su palabra, y según somos expuestos a su persona, entonces el Señor, por medio de su Espíritu, nos va a ayudar a confiar en Él y pedir de acuerdo a su carácter. No ha de dudar, ha de confiar. Pero además añade otro elemento Jesús de la oración crédula: ora confiadamente.
Versículo 24, veíamos en el versículo 23, cree firmemente aún en nuestra debilidad. Versículo 24, ora confiadamente. Pero yo os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. La oración crédula ora confiadamente. Y no hemos de pasar por alto el principio del versículo 24, porque aquí está una clave muy importante, que podemos pasar por alto. Fijémonos que dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para recibir? Pedir. Si no pedimos en oración, no vamos a ver la oración contestada. Si antes incluso de orar decimos, bueno, esto es demasiado difícil para Dios. O no lo decimos, pero lo pensamos en el fondo. O pensamos, esto es demasiado insignificante para venir a Dios y molestarle con estas cosas. ¿Sabéis qué? No vamos a tener oraciones contestadas porque no vamos a estar viniendo a nuestro Padre Celestial con la petición. Y ahí dice, todas las cosas, afirmando toda clase de cosas. Para Dios no hay cosas difíciles y fáciles. Para Dios no hay cosas espirituales y otras materiales. Para Dios todo es espiritual e importante. Entonces, pedimos sobre todas las cosas de esta vida. Santiago 4:2 afirma, no tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Pedid para recibir. Hemos de acudir a Dios con nuestras peticiones, todas tienen que ir dirigidas a Él. Ahora, no vale solo con verbalizarlo, eso es lo primero que hemos de hacer. Hay que pedir confiadamente, creer que Dios puede dárnoslo, aunque en el presente no lo tengamos, confiados de que Dios puede dárnoslo según lo pedimos en el momento que Él crea conveniente. Y hemos de pedir como si ya se hubiese realizado y se hubiese contestado esa petición, porque sabemos que Dios puede hacer. Por ejemplo, no confiamos en la habilidad nuestra y no vamos al lugar equivocado a pedirlo. Es como ir a pedir un préstamo para comprar una casa. Lo primero que tienes que hacer es pedirlo. Si no pides el préstamo, no te lo van a dar. No conozco ninguna persona que no haya pedido el préstamo y se lo hayan dado, ¿verdad? Pero no solo eso, sino tienes que ir al lugar adecuado a pedir el préstamo. Imagínate que te dan los papeles para pedir el préstamo y dices, lo voy a pedir, lo rellenas todos y al día siguiente, por la mañana, cuando vas a comprar el pan, le das los papeles a la persona que te atiende en la panadería. Mira, aquí están, a ver si me concedéis el préstamo. O vas al kiosco, o vas a otro lugar que no es el adecuado. No lo vas a recibir. Lo que está diciendo aquí el texto es que tenemos que pedírselo a aquel que tiene la capacidad para concedértelo. Si vas a pedir un préstamo, tienes que pedirlo al banco, que es el que tiene la capacidad de concederlo. En este caso no está hablando de bancos, está hablando de Dios. Tenemos que pedir y tenemos que venir pidiéndoselo a Dios, porque Él es el que lo puede dar y confiando en que Él lo puede dar. Tú vas al banco, pides el préstamo con la confianza de que tienen capacidad de dártelo y que esperas que te lo den, si no, no perderías ni siquiera el tiempo pidiéndolo. Luego depende del banco, que te lo concedan o no. Nosotros venimos a Dios, pedimos a Dios, confiando en que Dios nos lo puede hacer y luego lo dejamos en sus manos. Él nos lo puede dar, pero depende de Él que conceda esa petición o no. Y confiamos que Él sabe mejor que nosotros. Y si no nos la concede, es porque no lo necesitamos o no es lo mejor para nuestras vidas. Ahora, la oración crédula cree firmemente. La oración crédula ora confiadamente y cree firmemente y ora confiadamente teniendo en vista a Dios, sus atributos, su carácter. Y así cualquiera que sea nuestra petición,
también, hermanos, ha de ser en consonancia con su carácter y voluntad. Porque estas palabras de Jesús son malinterpretadas en muchas ocasiones. Estaríamos orando por cosas y temas que no están en consonancia con la palabra de Dios. A veces alguno dice, todas las cosas. ¿Eso quiere decir barra libre? No. Imagínate que estuvieses orando para robar un banco. Bueno, puede parecer un ejemplo absurdo. Pero fijémonos, voy a robar un banco. ¿Dios tiene poder para abrir la caja fuerte? Claro que lo tiene. ¿Dios tiene poder para que los policías no me pillen mientras me persiguen? Claro que lo tiene si quisiera. Ahora, ¿eso es en consonancia con el carácter de Dios? Le voy a estar pidiendo algo que va en contra de su naturaleza y confiando que lo pudiera hacer. Eso sería un desconocimiento de su carácter y su persona, y solo serían sentimientos positivos esperando recibir lo que yo quiero egoístamente y en mi madurez. Así hacemos muchas veces como creyentes. Pedimos por cosas que van en contra del carácter de Dios. Es como en ocasiones he escuchado cuando estaba durante 3 años en Los Ángeles y teníamos el culto de oración y había personas que hacían pedidos en la mejor voluntad y con la mejor voluntad. Realmente lo creemos así, pero decía, bueno, quiero que oren porque mi familiar justo hoy está siendo llevado por un coyote a pasar la frontera ilegalmente y quiero que oren que Dios le ayude a que no le pillen. Bueno, entiendo eso, ¿verdad? Humanamente hablando, es una situación dura y difícil. Pero ¿cómo vamos a estar orando que Dios ayude a una persona a pecar, a ir en contra de su voluntad? Así oramos nosotros en ocasiones con cosas cotidianas. No, según conocemos su carácter. Entonces sí, todas las cosas, no hay cosas grandes y pequeñas, no estamos hablando de solo algunas cosas, pero cerciorémonos, ¿esto es de acuerdo al carácter de Dios? ¿Estoy pidiendo algo que es pecaminoso? ¿O estoy pidiendo algo que tal vez es solo para mi propia conveniencia? El Señor Jesucristo, de nuevo, nuestro ejemplo supremo, cuando estaba a las puertas de ser arrestado para su ejecución, oró lo siguiente en el jardín de Getsemaní. Marcos 14:36. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Eso es confianza. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Así hemos de orar. Pero fijémonos. Aparta de mí esta copa. Su petición. Es una petición legítima y una petición sincera de Cristo hombre. Aparta de mí esta ira tuya que voy a recibir. No era una copa apetecible. Esa es su petición. Y ora confiadamente. Para ti todas las cosas son posibles. Pero fijémonos lo que añade. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Así hemos de orar nosotros. Orar confiadamente. Creer firmemente. Padre, tú lo puedes hacer todo. Aquí está mi petición. Cerciorémonos que no es pecaminoso y va en contra de lo que la palabra dice. Porque si no, realmente estamos orando a otro Dios, no al Dios de la Biblia. Y entonces digamos, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sabéis qué sucedió? Dios Padre no le concedió esa petición a su Hijo. ¿Habéis pensado eso alguna vez? No se la concedió. ¿Dejó Dios Padre de ser poderoso? ¿Dejó Dios Padre de ser bueno? ¿Dejó Dios Padre de ser perfecto? No. Es más, cumplió su plan perfecto, aún sin contestar a su petición. Si Dios Padre hubiera contestado a la petición del Hijo, ni tú ni yo estaríamos hoy aquí redimidos, salvos por su muerte en la cruz. Pongámoslo en perspectiva, sí, vengamos a Dios con nuestra petición, oremos confiadamente, Señor, tú puedes, pero cuando no contesta afirmativamente a nuestra petición, sigamos confiando y diciendo, Señor, tú puedes, pero no has querido, por algo será. Señor, confío en que tu plan es mejor que el mío, y voy a esperar en ti, y voy a seguir confiando en ti. Y no somos como los niños caprichosos, maleducados, egoístas, que todos hemos sido y todos somos en cierta medida, y venimos a pedir, y cuando no nos lo dan, nos vamos enfurruñados, pataleando a la esquina. Ya no te quiero, ¿verdad? ¡Qué malo eres! No. Digo, Señor, gracias por contestar a la petición negativamente.
y confío que tu plan siempre es mejor, porque fíjate, en este caso que no contestaste a tu hijo afirmativamente, era para cumplir tu plan perfecto y por eso yo hoy estoy aquí, hijo tuyo. Confío en ti, Señor. Tú tienes poder. La oración crédula. Hemos de pedir, pero no tenemos lo que no pedimos en ocasiones porque no es la voluntad de Dios, pero en otras ocasiones porque pedimos mal. Fijémonos, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, no tenéis porque no pedís, y añade, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, con propósitos malvados. Y estos placeres son placeres pecaminosos. No es que el placer sea malo, sino en este contexto es un placer pecaminoso. ¿Cómo funciona entonces la oración crédula? Si no pedimos, no recibiremos. Si pedimos en que Dios puede hacerlo, pero pedimos para cuestiones pecaminosas que van en contra de su voluntad, no recibiremos. Si pedimos y aún esa petición es una petición adecuada, de acuerdo al carácter de Dios, hemos de orar, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces el Señor lo va a conceder y en otras ocasiones Él nos lo va a conceder y vamos a seguir confiando en Él, en sus atributos. Es el poder de la oración. El poder de la oración. Hermanos, hemos estado orando muchos años por el terreno de Eras, por la construcción. Si Dios quiere, el domingo que viene podremos empezar a usar al menos la mayor parte del edificio. Dios ha contestado a nuestras oraciones, de acuerdo a su carácter. Nuestro deseo no es tener un edificio. No necesitamos un edificio. Nuestro deseo es que en ese edificio se siga predicando el Evangelio como se predica aquí, se siga predicando su palabra y desde ese edificio sirva de un gran altavoz que resuene en esta ciudad para la gloria de Dios. No tenemos ningún otro deseo. Queremos que las personas lleguen a conocer al Señor y queremos que vean su grandeza en la pequeñez de un edificio para Él. Y queremos apuntar a las personas a Cristo y apuntarle a nuestro buen Dios y apuntarle a su palabra. Y ya sea que nos mudemos al edificio, o si un día tenemos que salir de ese edificio y juntarnos en los bajos de una casa o debajo de un puente en el río, seguiremos haciendo lo mismo. Porque Dios es bueno, ya sea que dé o quite, ya sea que conteste conforme a lo que oramos o conteste de otra manera, porque Él sabe mejor que nosotros. Pero oramos, acudimos a Él, confiando en la oración crédula. El poder de la oración, además, en segundo lugar, se ve en este pasaje por medio de la oración clemente. La oración clemente, versículos 25 y 26. Y la oración clemente es otra manera de llamar a la oración perdonadora. Versículo 25, primera parte, comienza diciendo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. De hecho, ese cuando estéis orando es literalmente cuando estéis de pie, diciendo que esa era la postura común en público entre los judíos. Es cierto, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo encontramos otras posturas. Lo importante no es la postura. Encontramos oraciones de rodillas, encontramos oraciones totalmente postrados en el suelo. Eso no es lo importante, pero sí que identificaban en aquel momento el estar de pie con orar. Y les dice, cuando estéis de pie, en el ámbito de la oración que venía desarrollando. Ahora, ¿por qué ha de caracterizarse esta oración? Además de ser una oración crédula, ha de caracterizarse por el perdón primeramente. Fijémonos lo que dice el versículo 25. Perdonad si tenéis algo contra alguien. Ha de estar caracterizada por el perdón. De nuevo, un imperativo, no es una opción, es un requerimiento divino. De nuevo presente, no es algo puntual, sino habitual. Nuestra oración tiene que estar bañada por el perdón si tenemos algo contra alguien. Es un perdón inclusivo, es un todo incluido. Hemos de perdonar, fijémonos, algo que quiere decir cualquier cosa, ya sean ofensas que hemos recibido, disgustos, rencillas, cosas que no nos gustan, pecado en nuestra contra, algo. Y es todo incluido, es inclusivo, porque dice también contra alguien, es decir, todos, creyentes y no creyentes.
hemos de venir a Dios y si tenemos algo contra alguien, hemos de perdonar. Ahora hay varias preguntas que nos hemos de hacer al respecto al perdón, que sería un tema ya para varios mensajes, pero vamos a dedicar el tiempo de acuerdo a los versículos que Jesús utiliza en esta enseñanza. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, algunos nos podemos preguntar, ¿cuántas veces hemos de perdonar? De hecho, es una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. De hecho, Pedro lo hizo en Mateo 18, 21. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7? Pedro se había levantado generoso. No 1, ni 2, ni 3, 7 veces. Bueno, ¿qué le contesta Jesús? Mateo 18, 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a no ser que tuviera una mente matemática que pudiera hacer esa multiplicación isofacto, les colocó. Es un número que ni siquiera sé hacer, ¿verdad? No, ¿cuánto sería? 490 veces. No es ni siquiera 490 veces. Está diciéndole siempre has de perdonarle. ¿Quiere decir esto? Otra pregunta debemos de hacer. ¿Quiere decir esto que anula cualquier confrontación del pecado? No, porque la palabra también dice que hemos de confrontar primeramente nuestro pecado y posteriormente también, en el contexto de la iglesia local, el pecado de otros hermanos, cuando es obvio, objetivo, repetido y no se tiene deseo de arrepentirse. De hecho, Mateo 18, 21 está en el contexto de la disciplina de la iglesia. Justo en los versículos anteriores está tratando este tema. Si alguien ha pecado, ¿qué hay que hacer? Bueno, vete tú a solas y habla de su pecado. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Segundo paso, vete con 2 o 3 testigos. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, tercer paso, vete y díselo a la iglesia para que toda la iglesia le pueda decir también, tienes que arrepentirte. Esto es pecado. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Entonces, paso cuarto, tenle por gentil y publicano. Es decir, no pertenece a esta congregación. Dice que es creyente, pero su vida lo está negando rotundamente y después de seguir el parámetro bíblico, ha decidido no arrepentirse. Lo dejamos en las manos del Señor, pero nuestra responsabilidad es sacarle de la comunión y de la membresía de la iglesia, que es lo que es gentil y publicano. Y a continuación dice, ¿cuántas veces he de perdonar? Si esto sucede y se arrepiente, justo el versículo siguientes, es en ese contexto. Siempre hemos de estar dispuestos a perdonar. No importa las veces que se haya hecho. No importa lo que se haya hecho. Siempre, según la enseñanza de Jesús, 70 veces 7, hemos de estar dispuestos a perdonar. Pero esto no sustituye la necesidad de confrontar el pecado. Es más, lo complementa y lo pone en contexto. Ahora, hay otras preguntas, hay muchas preguntas, tan solo algunas. ¿Puede ser que tú perdones a la persona, pero esa persona no te pida perdón? Sí, claro que puedes perdonarle. Pero la relación no es restituida, ni hay reconciliación, hasta que ese perdón no se pide o se verbaliza. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hemos de perdonar a todos, estar preparados, porque si esa persona que te ha ofendido viene a pedirte perdón, tienes que estar listo delante de Dios, ya haberle perdonado en tu corazón, para poder extender ese perdón de acuerdo a su palabra. Pero en ocasiones perdonamos en nuestro corazón, en ocasiones luchamos en nuestro corazón para perdonar. Nuestro llamado es, perdonemos, no guardemos rencillas, no guardemos rencor, porque esa no es una oración ni una vida que agrada a Dios. Perdonemos, pero tristemente a veces, hermanos, perdonamos en nuestro corazón, pero aquel que ha ofendido no pide perdón, no cree que ha hecho nada malo, no busca restituir el mal hecho y la relación sigue rota. A veces pasa en situaciones familiares, otras veces laborales, otras veces eclesiales. Sucede que eso no nos lleve a decir, ¿ves? No me pide perdón, no le perdono. No, aunque no me pida perdón, le perdono.
como Dios me perdona. Pero también ser conscientes de que hasta que ese perdón no se verbalice y se restituye el mal hecho, como la palabra enseña, no va a haber reconciliación, ni va a poder haber una relación como antes de esa ofensa. El resultado de la oración perdonadora la encontramos en la segunda parte, el versículo 25. Fijémonos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. De nuevo hemos de aclarar, ¿qué perdón se refiere aquí? No es un perdón salvífico. Esto no quiere decir que la salvación se puede ganar por obras. Ni si nosotros perdonamos mucho, entonces vamos a ganar el perdón de Dios. No es lo que está diciendo ahí, no está hablando de un perdón salvífico. Está hablando de un perdón en la relación que tenemos como hijos de Dios, salvos por medio de Cristo Jesús. Se está dirigiendo a los discípulos. Entonces, este perdón es el perdón cotidiano que recibimos de Dios como sus hijos, de restituir la comunión con Él cuando pecamos. Fijémonos, Él ya es nuestro Padre, ya somos sus hijos y experimentamos su perdón en nuestra relación diaria con Él. Y cuando pecamos, que es cada día, esa relación, esa comunión con nuestro Padre se ve afectada, se ve interrumpida de alguna manera. Y para experimentar realmente ese perdón, hemos de venir a Él, pedirle perdón y entonces restituir esa relación. Pero no solo para experimentar esa comunión nosotros hemos de pedir perdón a Dios, sino que según dice este texto, nosotros también tenemos que perdonar a los demás, para que eso no interrumpa nuestra comunión con Dios. ¿Tú crees que podemos estar en comunión con Dios si estamos con rencor? ¿Si estamos con rencillas? No. Tenemos que perdonar en nuestro corazón y orar al Señor que dé arrepentimiento a esa persona que tal vez ha pecado contra ti. Pero si no lo da, igualmente en nuestro corazón ya hemos extendido el perdón de antemano, esperando poder restituir la relación cuando realmente se arrepientan y pidan perdón. Esta oración clemente nos mantiene en sintonía, en armonía y comunión con nuestro Padre Celestial. Si estamos guardando resentimiento hacia otras personas, tampoco vamos a estar en el día a día experimentando el perdón de Dios y viviendo esa comunión con Él, sino que va a estar siendo interrumpida, porque vamos a estar en pecado. Y eso va a afectar a nuestra relación con nuestro Padre. Y nuestra relación, por cierto, también con el resto de los hermanos. No va a ser posible estar en comunión plena, ni con Dios, ni con los hermanos, aun cuando nadie lo sepa, aun cuando nadie lo haya expresado. Eso va a estar ahí en el corazón y va a ser un impedimento, tristemente. Esta realidad la ilustra el capítulo 4 de Efesios. Fijémonos, vayamos ahí por un momento. Efesios capítulo 4. Pablo escribe, movido por el Espíritu Santo a creyentes, vidas cambiadas en Cristo. Como resultado práctico de su salvación, les comenta varios aspectos de su vida, el antes y el después. Fijémonos, versículo 25, Efesios 4. Antes de Cristo, mentira. Después de Cristo, caracterizarnos por hablar la verdad. Antes de Cristo, versículos 26 y 27, airarse, enfadarse pecaminosamente. Después de Cristo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Antes de Cristo, robar, vaguear, no trabajar. Después de Cristo, versículo 28, trabajar duro para la gloria de Dios y ayudar a los hermanos que lo necesitan. Antes de Cristo, versículo 29, palabras malas, podridas. Después de Cristo, edificantes según la necesidad del momento. Eso nos ha de caracterizar. Y llegamos a los dos últimos versículos. Antes de Cristo, versículo 31, amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, que sea quitada de nosotros. Estamos en Cristo. En su lugar, ¿qué ha de ocupar? Versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La persona que ha experimentado en la salvación el perdón de Dios, la persona que experimenta en su relación diaria con Dios su perdón, está preparado para perdonar a los demás.
y extender ese perdón, independientemente de lo que haya hecho o quién haya sido. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Así como Dios os perdonó en Cristo, perdonaos unos a otros. ¿Hay algo que Dios no pueda perdonar en Cristo? A veces la gente, cuando visita una iglesia, piensa: mira, he hecho cosas tan horribles, si las verbalizara no me dejaría entrar aquí. No, al contrario, este es el lugar para los pecadores, para alcanzar la salvación por medio de Cristo Jesús. Y todos somos pecadores. A lo mejor ese pecado se ha manifestado de distintas maneras prácticas, pero igualmente en nuestro corazón y en nuestra mente hemos pecado mejor, peor de lo que alguien ha podido pecar en la práctica. Y cuando recibes el perdón de Dios y has sido perdonado, eso que tú humanamente hablando dices: no me puede perdonar Dios. Entonces, ¿cómo no vas a poder perdonar tú a los demás? Mírate a ti mismo. Mira a ver si has recibido primero el perdón de Dios verdaderamente y no eres tan solo un religioso. Y si lo has recibido, has experimentado y eres consciente de tu pecaminosidad, entonces vas a dar gloria a Dios por ello, vas a estar agradecido. Y vas a ver este versículo y vas a decir: ¿cómo me perdonó Dios en Cristo a mí? Así he de perdonar yo a los demás. Finalmente el versículo 26 afirma la misma realidad, pero de manera negativa. Está diciendo: si no nos caracterizamos por perdonar, tampoco seremos perdonados por Dios de manera continua en nuestra relación con Él. De nuevo, esto no es salvífico, que si no nos caracterizamos por perdonar, entonces ya no nos perdona Dios para ser salvos. No, está hablando a los creyentes que están viviendo una etapa en la que están guardando rencilla o algo en su corazón que no quieren perdonar, y entonces su relación con Dios está siendo interrumpida. No vengas a Dios a confesar tu pecado cuando no estás dispuesto a perdonar el pecado de otros que han hecho algo en tu contra. En realidad este versículo no se encuentra en la mayoría de los manuscritos más antiguos, pero sí se encuentra en Mateo 6:15, de donde se piensa que se copió. En el contexto del Padre Nuestro, Jesús les enseña y les dice, versículo 15: si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Contexto de la oración, el Padre Nuestro dice: enséñanos a orar, y Él empieza a enseñarles a orar, y a continuación añade este elemento con el que ha de ir bañada la oración de poder a Dios, oración perdonadora. El verdadero creyente que ha recibido perdón de Dios por medio de Cristo Jesús se va a caracterizar por el perdón a los demás en los términos que la Biblia describe. Sí, en ocasiones vamos a luchar, sí, en ocasiones nos va a costar, pero finalmente cuando venimos a la palabra, y la palabra es realmente nuestra guía, la palabra es la autoridad, no vamos a poder hacer otra cosa que rendirnos y decir: Señor, perdóname, porque he tenido un corazón que no ha estado dispuesto a perdonar. Señor, gracias porque tú me has perdonado. Dame ese mismo corazón hacia los demás y ayúdame a mostrar tu perdón al resto. No un perdón de no pasa nada. Dios no hace eso. No un perdón de decir: bueno, aunque has pecado, mira, todos pecamos. No, Dios no hace eso. Dios clavó a Cristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Sí, un perdón que está dispuesto a perdonar, pero que no comercia con el perdón de Dios, que no comercia con Cristo Jesús, sino que apunta a las personas a Cristo y apunta a las personas a resolver los asuntos según Cristo ha establecido en su palabra para su gloria. Pero aún si no están dispuestos a hacerlo, hermanos, perdonemos en nuestro corazón. No guardemos rencilla, no guardemos rencor, porque eso a los primeros que nos va a afectar es a nosotros y a nuestra relación con Dios. Y va a impedir esa comunión con Él y disfrutar de la comunión con los hermanos. Dejemos cualquier asunto. Sé que hay asuntos dolorosos. Todos tenemos asuntos delicados, tal vez que nos tocan muy de cerca. Hermanos, dejémoslo en las manos del Señor. Pero mientras tanto, resolvamos por la enseñanza de Cristo a perdonar en nuestro corazón. Y oremos que un día ese perdón se vuelva en restitución del mal hecho. Y ese perdón se vuelva en reconciliación según los términos de Dios y podamos darle gloria a Él. La oración es poderosa.
Y Dios usa la oración crédula y clemente para su gloria, para exaltar su carácter. Y hemos de confiar en Él por medio de la oración. No solo para los grandes retos y desafíos de la vida, sino para cada cosa, las cuestiones cotidianas. Y hemos de orar, hermanos, que nuestros hogares se caractericen por el perdón. Perdón cotidiano. Cuando hay problemas, cuando nuestro cónyuge nos ofende. Bueno, en mi caso, ella no me ofende, lo ofendo yo a ella. Pero tengo que perdonar cuando me ofenden, ¿verdad? Cuando también nuestros hijos, o nosotros a nuestros hijos, o en el trabajo, en los distintos ámbitos en los que nos movemos, caracterizarnos por el perdón. Igualmente, que seamos conscientes de la oración crédula, hermanos. Aquella que confía en el carácter y atributo de Dios para cada cosa de la vida. Pidamos confiando en Dios, conociendo su carácter, pero pidamos, Señor, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Ese es el poder de la oración. El domingo que viene, si Dios quiere, y está en su voluntad, cuando nos reunamos en el nuevo edificio de Eras por primera vez, y todos los días que pisemos ese edificio, que esas piedras, que no son más que piedras, sean un recordatorio de cómo Dios contestó a nuestras oraciones de acuerdo a su buena y perfecta voluntad, y que eso nos mueve a orar y depender más en Él en cada aspecto de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, cuando leemos tu palabra y reflexionamos en ella, realmente tu Espíritu a tus hijos nos convence de la verdad. Y Señor, queremos realmente agradarte a ti, nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que es una lucha entre la carne y el pecado y Señor, tu Espíritu que mora en nosotros, las obras de la carne y las obras del Espíritu, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Señor, nosotros somos débiles, te pedimos, ayúdanos en nuestra debilidad. Señor, que tú seas el que produces este fruto espiritual en nuestras vidas, según ponemos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y según estamos en tu palabra, observando tus atributos, tu carácter, tus mandamientos, que seamos moldeados más y más cada día, Señor, a tu imagen, conformados a tu voluntad, Señor, y que lo hagamos con gozo y con alegría, no por imposición, sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas. Y que nuestro deseo no sea salir bien parados, sino que sea tu gloria, Señor, aun cuando a veces tenemos que pagar el precio. Señor, gracias por tu enseñanza. A la vez que somos enseñados, somos también, Señor, confrontados. Como en tantas ocasiones, Señor, oramos y no confiamos en ti. Señor, perdónanos. Tú puedes hacer lo que quieres. Tú puedes hacer todas las cosas, Señor. Lo dejamos en tus manos, cada situación, cada oración, cada petición. Fortalece a tu pueblo. Y Señor, perdónanos también porque en ocasiones guardamos rencillas y rencores y pleitos. Primero en nuestra casa, a veces en nuestro matrimonio, o con nuestros hijos, o con vecinos, o con personas en el trabajo, Señor, personas en la iglesia, o personas que ni siquiera están aquí. Señor, realmente que tu Espíritu traiga convicción a nuestros corazones por tu palabra y perdonemos ahora ya, Señor. Y estemos listos para vivir una vida para tu gloria. Y si un día esa persona que nos ha ofendido ha pecado contra nosotros, tú le mueves a pedir perdón, Señor, estemos listos para perdonar y darte gloria y ser testimonio de ti. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado. Nosotros que no merecemos nada, salvo la paga por nuestro pecado. En Cristo Jesús hemos sido perdonados. Qué increíble, Señor. Te alabamos por él, te damos gracias. Gracias por este local en Colón. Gracias por tantos años que se ha podido disfrutar. Gracias por los hermanos que se esforzaron, que oraron, que trabajaron, que ofrendaron. Gracias porque lo has usado por décadas para ser un testimonio en esta ciudad. Gracias, Señor, por los que nos han precedido. Gracias, Señor, por el Evangelio que no cambia. Gracias porque vamos a seguir predicando el mismo Evangelio y tu palabra
allí donde nos pongas, y si es tu voluntad, a partir del domingo que viene en Eras de Renuevo. Señor, oramos por ese barrio, oramos por esta ciudad. Que el edificio sea la excusa que atraiga a las personas y que tú hagas la obra en sus corazones. Que escuchen de Cristo y vengan arrepentidos y confíen en Él, Señor. Que nos uses a nosotros como tus hijos para seguir proclamando fielmente a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.